Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador, qué placer. Arrancamos esto que se llama 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión de todas las noches. Y es que esta noche vamos a conversar con representantes de CONTRADEFOT. Hablaremos acerca de las reformas al sistema, a la ya ley existente del sistema de pensiones que se aprobaron la semana pasada al interior de la Asamblea Legislativa en un evidente madrugón, y donde adicionalmente también se aprobó el presupuesto de la Asamblea Legislativa de nuestro país, el llamado Congreso. Hablaremos, por supuesto, con el doctor Enrique Anaya Barraza, también con el señor Ricardo Soriano, ambos de CONTRADEFOT, sobre este tema. Y hablaremos, por supuesto, sobre todas las preguntas que usted nos ha trasladado, de la cual le invitamos desde ya que sea parte activa en la entrevista 8 en punto. Me desplazo y la pregunta de esta noche que queremos plantearles esta. ¿Está de acuerdo con la edad mínima que se debe de cumplir como requisito para retirar el 25% de sus ahorros según la reciente reforma aprobada dentro de este órgano del Estado? Hasta este momento 27% dice que sí, un 73% que no está de acuerdo, 114 votos. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía, noche tras noche, de Banco Agrícola. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida de este lado al doctor Enrique Anaya Barraza. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. También nos acompaña don Ricardo Soriano, también de CONTRADEFOT. Don Ricardo, mucho gusto. Bienvenido nuevamente. Y agradeciéndole, pues, en nombre de los trabajadores, la nueva oportunidad que nos da para estar aquí en este canal y dirigirnos, pues, a todo el pueblo salvadoreño en general. A la orden, para servirles. Señores, me desplazo rápidamente. Producción, acompáñeme. Más adelante vamos a presentar unas notas de teleprensa que se articularon sobre diferentes reacciones ante la aprobación de estas reformas, posiciones encontradas. Me desplazo primero para mostrarles a todos ustedes, por supuesto, el tradicional collage que muchos periódicos han suscrito en su madera. Luis Membreño, reforma de pensiones no resuelve el déficit fiscal, es decir, no es la panacea. Azafondo, René Novelino, reforma de pensiones permitirá mejores beneficios para los salvadoreños. Incremento del 2% de la tasa de cotización en el pago de pensiones será efectivo en el mes de noviembre, no el mes pasado. Retirar el 25% de ahorro de pensiones dependerá de la edad del cotizante. Trabajadores tendrán pensión vitalicia al terminar los ahorros. Reestructuran deuda de pensiones y el país se libra del impago. Hay que resolver la estructura fiscal en su conjunto. Francisco Beltrán Galindo. Arena, presupuesto 2018 solo refleja las prioridades del FMLN, no las del país. La reforma de pensiones alcanzada no es perfecta, pero es un paso importante, dijo el presidente Salvador Sánchez Serén. Y bueno, nos incorporamos. Doctor Enrique Anaya Barraza, arranco con usted. ¿Cuál es su apreciación sobre las reformas que se aprobaron a la ley del sistema de pensiones? ¿Y por qué hago esta pregunta directamente? Porque no se articuló todo el conglomerado o el cuerpo jurídico que en determinado momento se había planteado. Ustedes acuerparon varias propuestas, luego sacó Azafondos, luego sacó el partido Gana, luego sacó el gobierno, luego sacó aquella denominada
la integracionista, la de los partidos de derecha, y al final se hicieron reformas. ¿Usted está satisfecho con estas reformas? Dado esa pregunta tan de contrainterrogatorio, Sergio, pero vamos a decir que sí estamos satisfechos, por supuesto no al 100%, pues estáis satisfechos. Pero hay que tener en cuenta, Sergio, un antecedente, digamos. Contradefot, ¿no? La organización a la cual tanto Ricardo como este servidor y miles de trabajadores nos orgullecemos de pertenecer, que se organizó ya hace más de 4 años. En realidad, con estas reformas, Sergio, Contradefot ha logrado sus objetivos. Comento. Contradefot hace 4 años empezamos a luchar por la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores. Recordemos, obtuvimos una sentencia favorable en diciembre del 2014 y lamentablemente la Sala de lo Constitucional hizo un papel muy triste en este caso, porque a casi 3 años después guardaba los escritos pidiendo que la sentencia se cumpliera. Ahora, en parte, esa sentencia se ha cumplido. ¿Por qué? Porque ya los ahorros de los trabajadores, si bien es cierto que continuamos obligados a prestarle dinero al gobierno, ya la tasa de rentabilidad cambia. Por ejemplo, del stop que ya se hizo en la reestructuración de la deuda de casi 6.000 millones, que estaba ganando en promedio 1.2, ya pasa a ganar a partir de este mes, ya pasa a ganar 2.5, el próximo año 3, el siguiente año 3.5, hasta llegar al 4.50. De un punto, Sergio, que se estaba ganando hace 4 años, va a ganar 4.5. Y lo nuevo va a pasar a ganar 6. Con lo cual hemos obtenido prácticamente una mejora de la tasa de rentabilidad del 500%, porque de 1 va a pasar a 6%, ¿no? Así que ese objetivo se ha logrado, digamos, de la tasa de rentabilidad. 2, hay otro objetivo importantísimo que fue por el que luchó Contradefot y fue por el cual Contradefot tomó la iniciativa de integrar y llamar e invitar a otras organizaciones a formar la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, ¿no? Donde estuvo FUSADES, ANEP y Asafondos, y Contradefot en representación de todos los trabajadores salvadoreños. ¿Qué fue, Sergio? Que los trabajadores continuemos siendo dueños de nuestros cuenta de ahorro para pensiones. Todas las propuestas del gobierno y otra cantidad de propuestas de sus acólitos, no, simple y sencillamente era una confiscación de los ahorros de los trabajadores. Afortunadamente eso lo logramos evitar. Yo sé que en estos momentos, y nosotros sabemos que en estos momentos todos los políticos están dando abrazos y todo, ¿no? E inclusive el gobierno, e inclusive el FMLN dice: logramos nuestros objetivos, logramos tal. Está bien que se den los aplausos. Nosotros no estamos hechos, Contradefot no está hecho para ponernos, digamos, las medallitas, pero en realidad lo que mayoritariamente se aprobó es la propuesta de los partidos de oposición, que financieramente en su mayoría, y ese es un punto que todavía nos llama a dudas, que lo estamos examinando, en su mayoría es la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Así que en realidad logramos parar la propuesta confiscatoria que tenía el gobierno. Entonces logramos 2 grandes objetivos. Que los trabajadores continúen siendo dueños de sus ahorros para pensiones, y 2, logramos mejorar la rentabilidad. Por supuesto, no nos vamos a quedar dormidos, sir. A nosotros nos preocupan los mensajes que ella dice: este es el primer paso, pero debemos de buscar una reforma integral, debemos de buscar un sistema mixto y todo. Como que el gobierno, como que el FMLN todavía no termina de asumir que esta reforma prácticamente evidencia que las propuestas de sistema mixto, de sistema colectivo, ¿no?, que traían, eran absolutamente un disparate jurídico y un absurdo económico. Y lo vimos con la segunda propuesta que presentó el gobierno, que fue la que intentaron que se la validara este consultor argentino, Melinsky, ¿no? Que lo que reflejaba el mismo estudio era que la propuesta del gobierno era un absoluto fracaso, ¿no? Es más, yo creo que el señor Melinsky, cuando iba el 15 de septiembre, iba de regreso para Argentina, de seguro se iba o riendo del gobierno salvadoreño o de todos los salvadoreños, porque es que se le pagaron $84,000 por el estudio, por 3 semanas de trabajo, y solo mira la comparación.
él había sido contratado en Costa Rica por el trabajo de un año y le iban a pagar $125,000. Le iban a pagar y no le he pagado porque dijeron que el estudio estaba mal hecho. Aquí, en cambio, por 3 semanas le pagaron $84,000 y el gran consejo que les dio a los diputados fue, ¿no? Dios proveerá. Dios proveerá, que te paguen $84,000 por decir que Dios proveerá, pues yo creo que el hombre iba muy feliz, ¿no?, en su avión de regreso. Díganme a dónde lo tengo que ir a decir y con el mejor de los gustos. Doctor, vamos a seguir conversando porque tengo posiciones encontradas sobre este tema y tengo varias preguntas. Don Ricardo, voy con usted. ¿Usted está satisfecho como representante de los trabajadores? Es la misma pregunta, solo que quiero matizarla quizás dándole un giro muy interesante. Primero, se aspiraba mucho más. Segundo, don Ricardo, yo a título personal la otra vez en esta tribuna de entrevista lo señalé y que hay que celebrar. Es decir, es como que, primero, como que una persona arranque sus estudios en la universidad cuando tenían 17 años y se termine graduando cuando tenía 60. Es decir, que hay que celebrar, ya hasta pena les debería de dar. Número uno, y número dos, esto no viene a resolver, y si no viene a resolver, ¿por qué no lo resolvieron? Esa es la gran pregunta. O vamos a esperar el otro año cuando pasen las elecciones solamente para lavada de cara y que la sala de lo constitucional ya no esté. Don Ricardo. Bueno, como Contradefoc, a nivel pues de los trabajadores, estamos conformes pero no satisfechos, porque como Contradefoc y parte de Iniciativa iban más elementos, pero llegó a la asamblea y en la forma y las fechas, más que todo, que se llegó a ver este caso de las pensiones, creo que los señores diputados, por el cansancio o por falta de tiempo, creo, digamos, que en la forma que se aterrizó, hubieron algunos detalles que quedaron fuera. Ahora bien, creo que como trabajadores sabemos que cuando se elabora el primer contrato en un centro de trabajo, en ese primer contrato no queda plasmado todas las necesidades que necesita el trabajador. En los siguientes contratos se van haciendo ajustes de la que se haya quedado más las cosas nuevas que van saliendo. Ahora bien, sabemos que están los trabajadores del sistema informal. Nosotros lo estamos incorporando. También ya no alcanzó poder apoyar, pero estamos siempre con ellos, como es con bases magisteriales, Semiduco y Coandes. Ellos, digamos, también están enfrentando aspectos que se derivan, pues, de las leyes, y en ese sentido creo de que ellos se sienten posiblemente defraudados, pero yo creo que en general los trabajadores hemos logrado dar un paso muy importante, porque este debate que se ha hecho últimamente, nunca en la historia, ni en 1969, ni en 1975, ni en 1996, esto se había dado. Entonces, yo creo que sí, pues, ha sido una lucha loable. Contradefoc surgió en el mes de octubre del 2012 y fuimos los primeros en retar a este gobierno, en retar, digamos, a la misma Corte Suprema y a la misma Asamblea Legislativa, cuando las condiciones no estaban dadas, y se extrañaron que los trabajadores estuviéramos hablando de porcentajes. En ese sentido, nosotros empezamos juntamente con el doctor Enrique Anaya, un hombre valiente que ha acompañado a los trabajadores,
y él se ha hecho parte de los trabajadores. Nosotros le agradecemos públicamente, como también a todos los trabajadores, a todas las gremiales que también, le digo, los sectores independientes nos apoyaron. En ese sentido, creo de que el 13 de abril de 1913 tiene que quedar escrito en historia. Por primera vez se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional pidiendo mejor rentabilidad. Y yo creo que ahí le tocamos la mesa al gobierno y a los mismos diputados. Los diputados no están preparados para ver, le digo, temas de los trabajadores. Están más preparados para ver temas políticos. Y quienes los ponen, lástima es que del presidente de la Asamblea que está en este momento, como también los demás señores diputados, ustedes han quedado por los votos de los trabajadores, ustedes se deben al pueblo. Y entonces nosotros esperamos que muy pronto, y lástima las campañas que están ya muy cerca, pero sí, como dijo ya nuestro amigo abogado, en que se va a estudiar, se va a leer cómo queda al final todo el proyecto de reformas, y en ese sentido creo, le digo, de que vamos a estudiar, analizarlas y poder presentar pues algunas demandas en el futuro, digamos, cercano. Perfecto. Nosotros vamos a hacer la primera pausa. Recuerde que nosotros seguimos esta entrevista en Facebook para que usted, por supuesto, pueda trasladarnos sus preguntas, que es la que a continuación con los caballeros vamos a trasladárselas para que ellos las contesten. Pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. La nota a continuación se las presentamos sobre el análisis de las reformas al sistema de pensiones procedentes de Teleprensa. Se las presentamos. Que va a salir de tal lado. Solo es cuestión de hacer números, explica este representante de la Iniciativa Social para la Democracia. No se verifica efectivamente una rebaja. En la reforma aprobada, la comisión que cobran las AFPs baja del 2.2 al 1.9%, pero tal reducción no existe, explica Óscar Campos, pues ese dinero perdido lo compensan con el incremento que se autorizó en la cotización del 13 al 15%. Por ejemplo, un trabajador que gana $300, le tocaba pagar entre él y el patrono $39 a la AFP. Y de eso se cobraba la comisión, la AFP, de esos $39. Ahora va a pagar, este mismo trabajador que gana $300, como van a aportar el 15%, van a pagar él y su patrono un $45. Y de esos $45 la AFP va a cobrar el 1.9. Al hacer la conversión en dinero prácticamente que es lo mismo. Campos también explica que hay dudas respecto a la garantía que tiene el trabajador de que todo su dinero le será entregado. Lo que va a su cuenta individual bajó del 10 al 8.1% y la otra parte va para el Fondo Solidario, del que solo podrá gozar si vive los años esperados. Porque no sabemos cuántas personas de verdad van a llegar a lograr ese ahorro que está en esa otra cuenta de garantía solidaria. Entonces yo creo que hay que ser conscientes y hay que decirle a la población que su ahorro, de donde va a depender su pensión en buena parte, es específicamente de la cuenta de ahorro individual que van a tener en la AFP y que va a verse alimentada por ese 8 puntos y fracción del aporte que van a recibir. Respecto a los optados acogidos bajo el decreto 100, sí cree que podrían reclamar violación de derechos por estarles imponiendo una reducción en sus pensiones. Consideramos que estas personas, quieras o no, ya tienen un derecho adquirido en base a ese decreto a una pensión determinada y a un monto, aunque nos parezca demasiado alto, pero que ya la ley se lo reconocía. Todas estas dudas han llevado a un grupo de organizaciones a considerar recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La decisión la tomarían a finales de esta semana. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Ok, con esta nota de nuestra compañera Guadalupe Bonilla, la explicación del amigo Campos es más que fácil. Nos está explicando... Perdón. Está errada. Coménteme. Es que está errada porque está considerando que la comisión se cobra sobre la base de la cotización, la comisión se cobra sobre la base del sueldo. Por lo tanto, si hay una reducción del 2.2 al 1.9, pero se cobra sobre la base del salario, no sobre la base de la cotización. Entonces, por lo tanto, si el salario es el mismo, la cotización ha bajado. O sea,
digamos, la comisión, perdón, sí se le ha reducido a las AFP. Y te comento, el 1.9 fue una recomendación de Eduardo Melinsky, es decir, el consultor del gobierno. Así que, digamos, pero sí se rebaja la comisión de las AFP, sí se rebaja, ¿no? El otro punto, muy importante, bien es cierto que durante un periodo transitorio bastante largo, lo que va a la cuenta de ahorro del trabajador sí se reduce del 10.8 al 8.1, pero lo importante es que aumenta la rentabilidad. Nadie está viendo ese punto. Es decir, recordemos que para que aumenten los ahorros, lo más importante es la rentabilidad. Del dinero que el gobierno toma. Exactamente. Ahora el gobierno va a poder tomar. ¿Quién le garantiza a usted que el dinero se lo va a pagar el gobierno? La rentabilidad, pero es que eso es semestre a semestre, Sergio. No es que de repente el gobierno va a agarrar $6,000 y los va a poner. Es semestre a semestre. Por lo tanto, la rentabilidad sí es importante. Es decir, ahora el trabajador va a tener más ahorro, aunque el monto de lo que esté ahorrando sea menor, al aumentar por lo menos 4 puntos la rentabilidad del ahorro va a ser mayor. Ok, don Ricardo, tengo esta pregunta de Luis Mario Moreno. Me dice, mi pregunta es ¿por qué tengo que seguirle prestando de mi dinero a este y cualquier otro gobierno? Es decir, yo creo que la pregunta se puede enlazar, don Ricardo, con otra que yo tenía acá, que estaba articulando precisamente cuando usted estaba hablando. ¿Y por qué no prohibieron el FOP? Cuénteme. Bueno, ahí es un tema bastante, creo que, a discutir, pero quería, antes de esto, decirle que este es un tema, y lo mencionaba el doctor Enrique. Aquí vamos a ver cómo va a quedar, y decimos en las letras pequeñas, porque el trabajador que no llega a los 20 años o 25 años, antes se retiraba y se le llamaba suma alzada. Hoy se le llama vía asignación. Pero aquí hay un caso que lo esconde los señores diputados, más que todo el MLN. Si un trabajador tuviese $10,000 ahorrados en las AFP, en el sistema privado, según con los porcentajes de interés que le da, le están dando lo mínimo sus $8,000 en su retiro. Si un trabajador tiene la misma cantidad y está con el gobierno, únicamente le dan el 10%. Y eso no sabemos cómo lo hayan dejado los señores diputados todavía. O sea que ahí, digamos, puede haber, como decimos nosotros vulgarmente, un gato encerrado, porque todo aquel trabajador que sale por la vía de asignación bajo el sistema privado tiene una gran ventaja comparado a lo que da el gobierno. El gobierno únicamente da el 10%. Si alguien tiene 10,000, solo le dan 1,000. Entonces, para una parte. Lo otro, lo del FOC, nosotros lo discutíamos ampliamente, pero ahí hay varias raíces y creo que si eso desaparecía, ya no iban a haber tampoco los CIT, posiblemente. Y entonces el gobierno, les digo, ellos van a seguir siempre haciendo préstamos, y ahí donde está, digamos, un sistema embarazoso, pero sí se tocaba ese tema. Es más, para ampliar a todo aquel que no llegaba a 25 años, el trabajador, nosotros proponíamos como contra de FOC, y costó también a nivel de iniciativa, en que ese trabajador iba a seguir pagando un porcentaje del 3.5, me parece, aproximadamente, y iba a tener asistencia médica de por vida. Pero lo que dijeron, según los analistas que el gobierno había propuesto y el MLN, que habían hecho la consulta al Seguro Social y que no estaban en capacidad para poder incorporar toda esa cantidad de trabajadores. Pero en esta semana el Seguro Social anda vendiendo paquetes a nivel fuera del país
para darle servicio a los trabajadores que pueden cotizar en el extranjero para la familia que está aquí en el país. Okay. Y el seguro no se puso a pensar que toda esta gente que iba a seguir cotizando iba a tener también un ingreso mayor a sus arcas. Sí. Entonces, en ese sentido, le digo, hay varias cosas que se han dado y creo que en el transcurso de lo que queda de este año se van a ir saliendo, porque Utuado está fresco. Y le digo, en este sentido, creo que todavía hay mucha gente, economistas, trabajando sobre ese tema, también nosotros como iniciativa y como Contradefoc, para poder dar más una respuesta más serena y más segura de lo que se ha dado, pero sí el fondo que se quería llevar el gobierno y que lo quería hacer la apropiación, eso se le ha parado. Lo demás pues son anexos que lleva agregado, Ricardo, pero esperamos seguir trabajando. ¿No le parece a usted que el tema gato encerrado, como usted lo ha dicho, por ejemplo, yo le hice una pregunta del FOP, Fideicomiso de Operaciones Previsionales, y es que la sala ya les dijo que Sergio, hay un techo? No, pero Sergio, vamos a ver. Contradefoc en el 2013 planteó la inconstitucionalidad contra la obligación de la compra de las inversiones. Y la sala dijo que estaba legítimo. O sea, entonces yo le contesto al televidente, ¿por qué estoy obligado? Porque hay una ley y porque la sala dijo que esa ley es constitucional. Que había que prestarle dinero al gobierno. Así es. Está bien, pero la sala le dijo al gobierno, por un lado, que nos pagara lo que había que pagar y al día, y no lo hizo. Entonces, no, pero ahora, el amigo lo que dice es, mire qué bonito, yo estoy obligado y hay que hacerlo, pero cuando no me pagan, no me pagan. Pero ahora la reforma ya permite, digamos, permite pasar del 1% al 4,5% y del 1 al 6%. De acuerdo, pero no hay plata ni para terminar este año, doctor, mucho menos el otro, que vienen compromisos. Hay un aumento en la Asamblea Legislativa en su presupuesto, etcétera. ¿Quién nos garantiza que después de las elecciones, salululú? Vamos a ver, o sea, que no hay ninguna forma de cómo garantizarlo, pero el resto, la otra opción era, Sergio, la opción que nos estaba dando el gobierno es, me llevo ya todos los ahorros. Entonces, ¿qué preferimos? Tener el ahorro y Estado obligado a prestarle una parte al gobierno y hemos logrado que ahora se pague una buena rentabilidad, o que el gobierno se lleve el dinero. Pero no cree, doctor, que ese tema, es decir, está bien como para salir ahorita de ciertas cositas, como ahí va a venir la suegra y la basura, pongámosla debajo de la alfombra y cuando se vaya la volvemos a sacar. ¿No cree usted que este tema es como aquello que decimos, mire, es que el otro gobierno también robaba, pero poquito y hacía más de... Es decir, hemos llegado a una posibilidad de, mire, vaya pues que nos roben, pero poquito y que hagan obras, doctor. Es decir, la lucha de Contradefoc no ha sido absolutamente de decir que se lo lleven poquito. La lucha de Contradefoc ha sido... Primero fue que no nos obliguen a prestarlo. La sala dijo que era constitucional, ni modo. Esa fue la decisión de la sala, ¿no? La sala dijo, sí, los trabajadores van a estar obligados a prestarle el dinero al gobierno. Entonces nosotros dijimos, entonces que nos paguen una buena rentabilidad. Y eso lo hemos obtenido, Sergio. O sea, ahora se va a pagar una buena rentabilidad. O sea, sabemos que el gobierno está en una crisis. Pero ese problema no es un problema del sistema previsional. Yo estoy de acuerdo con usted porque yo leí y hemos conversado sobre diferentes propuestas. El tema es este, doctor, si tú ahorita no le exigís, no presionás, como decía alguien, si no hay presión, no hay negociación, ahorita que vienen las elecciones, ¿qué te garantiza después de las elecciones? ¿Por qué no hicieron la reforma? Don Ricardo, venir y decirle a usted que antes 25, ahora 20 años, si el tema era de aumentarle la edad y el aporte, esta no es solución, pero si solo vamos a pasar de las elecciones, ¿qué tienen que estar celebrando los diputados, la junta directiva en la Asamblea Legislativa? Si este no es ningún triunfo. ¿O me equivoco, don Ricardo? Bueno, lo decía yo al inicio, que esto nos ha servido como un laboratorio y esperamos que los trabajadores ya nos quitemos esa venda y vamos a ver a quienes pueden quedar en la asamblea, darles algún apoyo, supuestamente algunos que han querido colaborar, pero el resto, le digo, aquí el pueblo tiene
no somos nosotros los que tenemos que resolver todo. Viene una elección y si creemos que todo eso es un parrandón que se puede dar, bueno, viene una elección, yo creo que le damos todos esos movimientos cívicos, civiles que hay y todo el pueblo, tenemos un día especial para poder sanear la asamblea y que hayan diputados que trabajen para el pueblo. Pero si los duerme el gobierno y hay madrugones, entonces le digo, ahí por más que nosotros hubiéramos hecho, creo que hemos hecho hasta lo imposible para poder aprovechar este momento. Si no hubiera estado la elección ya a la puerta, si los diputados no hubieran hecho ese señalamiento al presupuesto del 2017, que le venía el presupuesto del 2018, los señores diputados no hubieran votado. Si no, ya nos habían dado en la nuca pues el 18 de julio, aprobando el 45 al 50. Si le digo, como contradefoque hemos hecho todo lo imposible, se puede decir, lo que hicimos el año pasado, el 29 de septiembre, aprueban aquel decreto 497 para que nosotros le prestáramos para que nos pagara el gobierno. Si ya habían hecho, le dio su sándwich y ahí se les cayó el pastel al gobierno. Y también los señores magistrados fueron valientes. Nosotros presentamos el día 3 de octubre, fue el lunes, y el día 4 de noviembre estaba resolviendo, dando un fallo, y aún le agregó la medida cautelar. Eso es lo que ha incomodado al gobierno y a algunos diputados. Pero si nosotros como contradefoque no presentamos en esa fecha, hubiéramos, ¿cómo estuviéramos? El gobierno, le digo, estuviera haciendo lo que quisiera con el pito de los trabajadores. Ok, voy a hacer una pausa. Al regresar les presentamos reacciones del ex magistrado René Hernández Valiente sobre la probable o no inconstitucionalidad de estas reformas que se aprobaron la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Nosotros seguimos, por supuesto, comentando sus preguntas en Facebook. Pausa, volvemos. Estamos de regreso en Televisión Abierta y arrancamos este segmento con una nota adicional a la cual ya habíamos presentado sobre la constitucionalidad o no que se podría dar. Al final, el ex magistrado René Hernández Valiente acentúa, parafraseando algo que se lo digo muy sencillo: en derecho no hay verdades absolutas, por lo tanto, él tiene una valoración que puede ser diametralmente opuesta a otras que se puedan dar en este segmento. A continuación, se la presentamos. En general, para René Hernández Valiente, la reforma ha sido creada minuciosamente para evitar caer en inconstitucionalidades. Porque es un cambio de sistema, y con cambio de sistema pudiera haber violación de derechos adquiridos. Y no lo he encontrado. Nuestra Constitución tuvo un aliado en el equipo redactor de la reforma, que se llama el doctor Enrique Anaya Barraza. Otro punto importante es el de los optados, que fueron los que tenían 36 años o menos de 55 y que se trasladaron a las AFP. Que aparentemente como que hubiera una violación de derechos adquiridos. Yo estaba analizando y encuentro que es muy difícil señalar una inconstitucionalidad. Para Hernández Valiente, estos tampoco se verán afectados. Es lo que va a ayudar a que se puedan los optados, en vez de tener el fatalismo de que me acabé la pensión y me voy a la pensión mínima, van a tener la misma pensión en un 75% de por vida. Incluso señala que hay más beneficios que efectos negativos. Y hay un fondo solidario al cual contribuyen los optados, que está escalonado desde un 3 hasta un 10%, y los que reciben pensión mínima 0. El reconocido jurista cree que en general la reforma ha venido a mejorar el sistema anterior, aunque reconoce que aún se puede perfeccionar. Ok, doctor Enrique Anaya Barraza, esa noche se dio lo que nosotros conocemos el combo legislativo. Y muchos se preguntan por qué se tenía que haber aprobado
esa noche el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Y es que no es que desconfiemos de los diputados, sino que del tiempo en que vivimos, para que se oiga bonito, porque después me andan buscando cuando ando jugando fútbol. Entonces, la pregunta de todo esto es, ¿qué hay detrás de todo eso? La Sala de lo Constitucional ya les había dicho a la Asamblea Legislativa que no siguieran gastando en seguros médicos, en compra de vehículos, pero ahí va un aumento. Es decir, ¿qué parte no entienden los diputados? Y lamentablemente, porque se dice en la mitología de Cujatlán, que siempre que hay una levantadita de mano, siempre, obviamente, un aplauso, porque no se acuestan sin cenar. Bueno, no lo sé, digamos, y no hay que tener temor de la desconfianza, Sergio. Dicen que la desconfianza es la base de la seguridad, ¿no? Pero mira, por lo menos, digamos, ¿por qué aprobaron ese día el presupuesto de la Asamblea? Pues porque el día siguiente, 2 días después tenía que llevar el ministro el presupuesto y tenía que incorporar el presupuesto de la Asamblea dentro del presupuesto general de la Nación. Te confieso que no hemos visto en detalle el presupuesto de la Asamblea, igual que no hemos visto en detalle el nuevo presupuesto que ha presentado el ministro, ¿no? Lo vamos a examinar. Contradefop fue quien promovió la demanda de inconstitucionalidad contra la ley del presupuesto de este año, que fue lo que, digamos, le provocó. Si te confesaré que tampoco somos, digamos, monedita de oro para el gobierno. Así que, pues, ojalá, pues, que esto... Hay que entender que la Asamblea Legislativa es un ente político y por lo tanto ahí hay negociaciones políticas. Hay que revisar el detalle de cuál es la reforma aprobada. Y es importante, mira, hay beneficios, Sergio, en la reforma. Pero esas negociaciones políticas siempre van para beneficio del pueblo, bueno, o para ellos mismos. No necesariamente, pues, o sea, a veces pueden ser para ellos mismos, pero creo que nuestra lucha ha provocado beneficios. Sergio, el solo hecho que el gobierno no se haya llevado el dinero, después que el gobierno lo ha intentado en los últimos 3 años, para nosotros es una conquista, Sergio. O sea, haber evitado la confiscación. ¿Y cuánta gente no salía aplaudiendo que el gobierno se llevara el dinero? ¿Y cuánta gente no salió aplaudiéndole aquí a Eduardo Melinsky inicialmente, ¿no? Solo porque alguien te dice, sí, che, que aquí está bien y todo el mundo le sale aplaudiendo. Nos ha tocado luchar, Sergio, para que no se lleven el dinero de los trabajadores. Así que sí nos sentimos tranquilos, digamos, por ese punto, y nos parece que al menos en estos momentos, Sergio, la reforma sí ayuda, da más beneficios. La gente va a poder retirar el 25% de su saldo, de sus ahorros, cumpliendo ciertos requisitos y en manera progresiva, con un transitorio lo va a poder retirar. La gente va a poder tener acceso a sus ahorros si está enferma. Se garantiza la pensión vitalicia. Hay ventajas. Para los hombres son 53 años para arriba más. Para los hombres son 50. Este año los hombres 58 y las mujeres 53. Para poder retirar el 25%. Para los hombres son 58. 58, es decir, 5 más, estaba siendo generoso. No, sí, y las mujeres 53. Para retirar el 25%. Para retirar el 25%. El próximo año, hombres 56, mujeres 51, el siguiente año mujeres 49, sí, tal, y en 5 años, Sergio, todos los que cumplan el requisito de tener 10 años de cotizaciones van a poder retirar el 25%. Desde el próximo año. En 5 años. En 5 años. En 5 años. O sea, ay, doctor, pero Sergio... Esperemos que todavía estén ahí, doctor, y que no Sergio, se los hayan llevado, porque ya no va a haber sala de lo constitucional. Pero por lo menos va a estar Contradefop ahí luchando que no se lleven el dinero. Y como muy bien decía Ricardo, pues hay que ver el próximo año por quién hay que votar. Hay que tener en cuenta quiénes son los diputados que hacían una propuesta de llevarse los ahorros de los trabajadores. Y si usted, compañero trabajador, sabe que su cuenta de ahorro, y había un diputado que se quería llevar su cuenta de ahorro, no vote por ese candidato. Ya no siga votando por diputados que se quieren llevar los ahorros de los trabajadores. O sea, ya no hay que votar por esos diputados. Esos diputados que se quieren llevar su dinero, ya no vote por ellos. Okay. Entonces, eso es lo que hay que hacer, don Ricardo, una persona pregunta, un amigo televidente, ¿cuáles son sintéticamente los beneficios que vamos a obtener con esta reforma? ¿O son más beneficios para el gobierno que para nosotros? Yo creo que aquí, en términos general, hemos ganado los trabajadores, ha ganado el gobierno,
y también ganaron pues los políticos. Creo que viendo, digamos, extractamente, el asunto es de que nosotros los trabajadores no teníamos votos, ni gente aliada para poder lograr lo que habíamos planteado. Por ejemplo, el caso del 25%, nosotros le hemos puesto que el 25% era 10 años cotizados tan pronto se aprobara el decreto. No hacer esa escala hasta cuando ya se va a jubilar, sino que a partir de ahí, si un trabajador ya tenía los 10 años de haber cotizado, tenía derecho al 25%. Eso fue la propuesta inicial y original. Esto ya fue en la mesa, los señores diputados, que no sé si algún actuarial vino ya de las nubes y inventó pues darle vuelta a ese tema. En el otro sentido, creo de que le hemos hecho, creo que un trabajo muy fuerte, y yo creo que la población nos alegra que haga opiniones y despierten. Le hemos tocado la mesa a todos los trabajadores, pero nosotros esperábamos también de parte de los trabajadores y toda la población los mismos octados. Nosotros esperábamos que los octados, ya sea los octados A o los octados B, también hicieran sus actividades, que nos apoyaran, pero por rato nos dejaban solos. Entonces, en ese sentido, le digo, creo de que se ha hecho una lucha titánica y no pudimos lograr todos los objetivos y con detalles, pero evitar ese sistema mixto y que todavía lo sigue sonando algunas campanas en algunos políticos, y quitarle, digamos, que se llevaran los 5.000 o 10.000 millones por la baja rentabilidad, es que también, no lo dicen algunos economistas versados en el tema, que ellos no señalaron desde el inicio, porque ellos también, como economistas y sabedores en el tema, los abogados se defienden, tienen sus gremios, los economistas ya no tienen su gremio, pero le digo, en ese sentido, nos topamos los trabajadores que había un tema muy importante que es el sistema actuarial, y le digo, de eso tocamos varios sectores y patinaban en el aire, uno porque es muy caro, porque es muy costoso, ya mucho tiempo. Entonces, le digo, se han descubierto, con el trabajo que Contradefop ha hecho en estos 4 años, hemos descubierto una serie de debilidades que están en el sistema, y no es solo a veces de ganar, pero le digo, en ese campo estamos dejando una parte básica, porque nosotros empezamos a cero. Y entonces le digo, creo que en ese sentido, sí, los salvadoreños, los trabajadores, les dejamos una parte básica, repito, para que puedan ir trabajando hacia el presente y futuro. Vaya, doctor, voy con usted, la misma pregunta. ¿Y cuáles fueron los beneficios? Pues, o sea, ¿y qué ganan? Es decir, o quedamos así con que peor es nada. Te voy a comentar, no, yo creo que no. Uno, primer beneficio, el trabajador continúa siendo dueño de su cuenta de ahorro para pensiones. 2, hay una mejor rentabilidad de los ahorros. 3, hay una garantía de pensión estable y vitalicia. 4, se cambia la forma de cálculo de la pensión, en lugar de dividirla, el monto de lo ahorrado sobre los años de expectativa, que podían ser 35, se va a dividir entre 20 años. Al ser menor el denominador, el monto de la pensión va a ser más alto, con la garantía que va a ser estable por el fondo. 5, beneficio del retiro del anticipo del 25%. Solo ahí te he sacado ya 5 beneficios que tiene, digamos, esta reforma. Ok, le voy a hacer un planteamiento yo a usted, porque la vez pasada me habló un diputado y se molestó conmigo, pero igual yo lo tengo que decir, pues yo no tengo compromiso solo con mi familia y con El Salvador. Vamos a arrancar. Primero, el trabajador de aquí para adelante va a tener un aporte
adicional del 1% y Sí. el trabajador también. El empleador. El empleado y el trabajador. Primero, ¿cuál es el beneficio? Número 1. Número 2, fíjese que del 2% me van a pagar 6%. Ni el gobierno tiene para terminar ahorita, mucho menos para el otro año. 3, después de las elecciones, yo no sé mañana, porque yo nada más como piropos envenenados. Le estoy diciendo, cuenteándome a la novia, pero cuando me case no le voy a cumplir todo lo que me está diciendo. Y yo no estoy hablando solo de ustedes, doctor, porque al final los partidos de derecha tenían responsabilidad. El gobierno tiene que desembolsar 91 millones de dólares y fracción para el impago que tenía que realizar, porque si no podíamos caer en esa categoría, y bonos basura, porque ahí no, hoy, este día, así es. Entonces, al final, la Asamblea aprobó un presupuesto mayor, es decir, ¿y cuál es la ganancia que tenemos los salvadoreños? Porque solo son expectativas. En junio ya la sala ya no está. Entonces... Pero no podemos esperar, Sergio, a que si está no era este momento histórico que la agarra, como decía un narrador deportivo, el Chucho Bermúdez. La tuvimos, fue nuestra y la dejamos ir. No somos los frente diputados, al arco y no metimos el gol. No somos los diputados, Sergio, nosotros, digamos, para poder decir, digamos, si eso era posible o no era posible. Creo que Contra el FOT e Iniciativa presentó una propuesta que ha sido la base de la reforma. Y eso es muchísimo mejor que las opciones que existían. Entonces, yo creo que poner a pensar... No, si nosotros encantados hubiéramos pedido el 10%, pero el 10% no nos lo iban a pagar, Sergio. O sea, eso iba a ser mucho más absurdo. Pero además de eso te comento, es que el beneficio, como muy bien acaba de señalar Ricardo, también el gobierno está beneficiado porque se les reduce la carga fiscal. Por supuesto, el gobierno quería, y aquí, digamos, hay muchas noticias que están malas porque se dan a veces. Por ejemplo, dice que el fondo colectivo va a pagar las pensiones del Seguro Social y del INPET. Falso. El fondo colectivo va a pagar las pensiones que están de las personas dentro del sistema. ¿Cuál va a ser? El gobierno sigue estando obligado a pagar pensiones del ICE y del INPEP. O sea, y si no tiene ahorita y el índice de competitividad no sube en el país, ¿qué nos hace pensar? Ok, doctor, 230, si me equivoco, esta sería la pensión. ¿Cuál pensión? La pensión mínima que tendría. No, en estos momentos son 207. Ok, 207 dólares. Así es. Todavía le estaba poniendo 13 dólares más. Doctor, ¿una persona puede vivir en este país con 207 dólares? Sergio. Ahorita, solo así. ¿No? Vamos a ver. No. Y cuando se jubile de aquí a 15 años, 207 Sergio, dólares. Vamos a ver. Tampoco, pero Sergio, pero ese no es un problema del sistema previsional. Ese no es un problema del sistema previsional, ese es un problema del mercado laboral, y somos país pobre. ¿Y tú crees, Sergio, que en un país pobre, si el problema era que aquí se prometían pensiones y siguen existiendo pensiones que son un insulto para los salvadoreños, VIP, y ese problema... 7 mil dólares para arriba. No, 5.800 es la más alta. Conozco a unos con 7, doctor. Bueno, pero vamos a ver. Te decía, nosotros tenemos información oficial de 5.880 dólares. Pero te voy a comentar. Digamos, no podemos esperar tener pensiones de países ricos. ¿Dónde es un país pobre? Si el salario, porque yo te diría, ¿y puede alguien vivir con 207 dólares? ¿Y puede alguien vivir con el salario mínimo de 300? Bueno, entonces, si ese es el salario mínimo, 300, ¿cómo esperemos que la persona va a tener pensión de 500 dólares? Es matemáticamente imposible. Una amiga televidente me pregunta, si dispones de tu dinero, ¿te cobrarán intereses? Entonces, ¿es una especie de préstamo? Le comento, no es un préstamo, es un anticipo de su propia cuenta de ahorro. Ahí no va a haber comité de créditos, no hay análisis de riesgo crediticio, no le está prestando dinero la AFP, no le está prestando el dinero, compañera, no lo está prestando ni los afiliados ni la AFP, se lo está prestando a usted misma. Sí, y los intereses van para la cuenta colectiva o para mí mismo. Para ella misma. O sea, su rentabilidad es para ella misma, es el compromiso consigo misma. O sea, es más, ¿sabes que había un gran debate en la ICP y que solamente se ocupe para compra de vivienda, solamente para enfermedades? Dijimos, no. Cada quien es responsable de su vida. Sí. Si la gente lo retira, ella está con compromiso de devolverlo consigo misma. Porque si no lo paga, va a seguir trabajando. No necesariamente. Si ya no cumple, le van a devolver su dinero. Te comento. Ahí digamos, si la persona llega a su edad de jubilación y no ha retornado lo que ha retirado,
la persona no está obligada a continuar trabajando. Puede continuar trabajando si quiere y si la dejan trabajar. Pero además de eso, simplemente por el transcurso del tiempo, aunque ya no trabaje, el dinero le regresa. En 5 años, el crecimiento natural del dinero va a ser que, digamos, si retiró 25%, ese 25% le va a retornar y va a tener lo mismo que tenía originalmente. Entonces, la persona, aunque no trabaje, puede tenerlo. Ahora bien, te comento, Sergio, también hay que ver realidades. Muy pocas personas se jubilan a las edades mínimas. De las mujeres que se pueden retirar a los 55, apenas ni el 20% se jubilan a los 55. Sergio, los 55 de las mujeres de ahora son los nuevos 40, Sergio. O sea, los 55 años una mujer, sí, o sea, todavía está... Doctor... para seguir trabajando. Sergio, la edad promedio de la mujer... ¿Y quién se va a retirar? Sergio. O sea, a mí, por ejemplo, yo aspiracionalmente me planteo, doctor... jubilarte a los 60. Ir a Roma a conocer de dónde viene el derecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero por ejemplo, ¿te quieres retirar a los 60? ¿Por qué ese es el retiro? Ir a disfrutar a los nietos... A los 60 años, Sergio. Pero con $207. Bueno, pero es que no vas a tener 207. Si el recibo de la luz que ha tenido incremento lo pago. Pero no vas a tener 207 porque tú de seguro has de tener un muy buen monto ahí ahorrado en tu cuenta individual. No voy a hablar porque el tema de las extorsiones, usted sabe que está la orden del día. Pero te digo, pero hay que ponernos en realidades también, Sergio, ¿no? Hay que ponerlos en realidades y no podemos esperar grandes pensiones. Lo que pasa es que yo no me estoy poniendo en mi papel, sino que en lo de los estoy encarnando lo de los salvadoreños. Sí, no, mira, y hay que entender, digamos, los salvadoreños. Por supuesto que quedan grandes retos. Lo que hay que ver es que a veces también se crean expectativas. Pensiones, vamos a solucionar el tema del país. No, si este es uno de los temas. Ojalá que ya no se siga abordando, por lo menos en el corto plazo, este tema de pensiones y entremos, Sergio, a los grandes problemas que tiene el país: seguridad, educación, salud. Sergio, nosotros tenemos el privilegio de trabajar en una oficina con aire acondicionado, de andar en vehículo. Es una bendición que tengamos eso, Sergio. Los grandes héroes salvadoreños son la gente que lucha en el día a día, que anda en la calle. Sí. Los médicos, Sergio, que están trabajando con los pacientes en cajas de cartón. Esos son los grandes héroes salvadoreños. La persona que está vendiendo en el canasto en la calle. Sí. Hay grandes retos, Sergio. No, yo estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Sabe qué? Lo que pasa, y obviamente se lo estoy trasladando porque ustedes fueron los que tomaron esta investidura de defensa de los intereses de los trabajadores salvadoreños. El tema es, por ejemplo... ¿cómo le cae a usted el 20 que de $203 que le pueden dar, vemos nosotros diputados en la Asamblea Legislativa con 34 propiedades? Y que cuando usted los señala se sienten ofendidos y están siendo investigados por enriquecimiento ilícito. Y luego lo quieren ultrajar, proferir palabras soeces, en este caso a su servidor, pero ellos se sienten ofendidos. Entonces, de pronto no quieren dar testimonio de quiénes son los donantes, por ejemplo, pero tampoco no pueden justificar qué es lo que... Entonces, hay que seguir con esto cae ya en una categoría de canallada. Entonces, la gente viene y dice, mire... Hay que seguir con esas luchas. No vienen al país a invertir empresas que me podrían dar flujos interesantes de una dinámica económica y que eso me podría a mí alzar mis pensiones y darle al gobierno impuestos para pagarme lo que me debe, porque ustedes mismos son los que venden terror con el alto grado de corrupción que tienen. Perfecto. Hay que seguir con esa lucha. Y los salvadoreños estamos obligados a seguir con esa lucha, ¿no? Por supuesto, cada uno debe hacerlo desde la trinchera donde le corresponde. Contradefop lo hizo desde la trinchera de la lucha de las pensiones, de evitar que se llevaran el dinero y luchar por una mejor rentabilidad. Pero definitivamente, como ciudadanos, tenemos luchas pendientes y hay que continuar con las luchas. Otro amigo televidente me dice, Sergio, hay que tomar en cuenta la espiral inflacionaria. Imagínate en 10 años, esos $207 no serán nada. Claro, ¿es cierto, no. Doctor? Sí, pero te comento que afortunadamente, Sergio, en la ley sí está previsto una actualización de la pensión dependiendo del índice de precios, es decir, dependiendo de la inflación para las pensiones mínimas. Ok, don Ricardo, su opinión, porque yo veo y leo todos los periódicos, redes sociales, y me aparecen a mí diferentes funcionarios públicos con toda la familia
trabajando en el órgano judicial, legislativo, en diferentes instancias, con sueldos de $6,000 que sumados pasan por allá por los $40,000 mensuales. Han inflado con 7 plazas, aún hasta la multiplaza le dicen, no por donde yo lo he visto hacer ejercicio a ustedes, sino que porque es multiplaza, ¿verdad? Cuando la ley lo prohíbe. Entonces, otras que ya se jubilaron y que lo vuelven a contratar porque andan con la bandera del partido. ¿Cuál es el sabor de boca que le da a usted como representante de los trabajadores? Mire, aquí le digo, después de un hecho, surgen muchos sabios, pero si vemos la Constitución, ahí dice que el salvadoreño tiene derecho a casa, a trabajo, a salud, y todo eso no se cumple, y está escrito en la Constitución. El señor presidente lo dijo públicamente, y diputados del MLN y algo otro más quizás, que si esto seguía la oposición negándole el trabajo que está realizando, él podía hacer uso de la Constitución, el artículo 50 y otros, dijo. Se mostraba en calamidad y fácilmente se llevaba todo el dinero. Pero ahí no dice, en esos artículos no dice de que el gobierno le va a quitar el dinero a los trabajadores en esa forma forzosamente. Ahora bien, no es que estemos aplaudiendo, pero el que tiene $207 en este momento, que es poca, son pocos, los que andan por 4,000, algo así parece, que tienen eso, contra Defoc lo trabajó y lo va a seguir trabajando para que eso gradualmente llegue, por lo menos en los próximos meses, que eso llegue a $300. Es una de las metas. Lo otro es que no es menospreciar, pero hay salvadoreños que tienen 207, pero son centenares de trabajadores que no tienen esos 207. Y de eso le llamamos todos los que han quedado sin trabajo este año. Entonces, ahí tal vez como hacer una amarga comparación, porque sabemos que con los incrementos al gas, a la gasolina, a la electricidad, al agua, todo eso, pero el gobierno, eso le digo, no lo mide. O no lo mide hacia el pueblo, sino que para las arcas de ellos mismos. Entonces, en ese sentido, como dice el doctor, pues nos queda varios todavía elementos para seguir trabajando. A lo mejor van a ser más o menos. Ya conocemos el camino que nos ha costado poderlo descubrir, y esperamos que también la población pues se volque, que nos apoye, para que podamos ir logrando los objetivos, pues que el salvadoreño pues pueda tener una mejor vida y le damos un mejor sustento. Es que le damos, confíen en que vamos a ir trabajando. No estamos conformes, como dije al inicio, pero en este momento caloroso que estaba, creo que era el momento en poder por lo menos salir con este acuerdo de reforma. El tema está en la Asamblea, ¿cierto? En la Asamblea. Tengo que hacer una pausa, vamos a seguir con usted en Facebook, por supuesto, respondiendo sus preguntas. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Nosotros ininterrumpidamente en Facebook seguimos compartiendo con nuestros invitados las preguntas que usted nos había trasladado. Don Ricardo Soriano, representante contra Defoc, caballero, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias y mucho gusto. Gracias. Vamos a seguirlos invitando porque este tema no muere acá, como decimos nosotros. Doctor Enrique Anaya Barraza,
Como siempre es un placer. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias por dar un espacio a la voz de los representantes de los trabajadores. 8 en punto es el pueblo salvadoreño. El pueblo es el que les ha dado el espacio, no su servidor, sino que encarnado en ellos. Señores, saludo rápidamente a COSAVI DRL porque es parte activa noche tras noche de la entrevista 8 en punto. Yo me quiero desplazar porque no quiero irme antes sin de compartir con todos ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que les planteamos en las redes sociales, que decía así: ¿está de acuerdo con la edad mínima que se debe de cumplir como requisito para retirar el 25% de sus ahorros según la reciente reforma aprobada dentro de la Asamblea Legislativa por los diputados que usted y todos eligieron en las pasadas elecciones y que pueden volver a elegir? Un 72% dice que no, un 28% dice que sí, 264 votos sin haber terminado la entrevista. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33 Todo Deporte y mañana, noche de jueves, noche de análisis, Dagoberto Gutiérrez, el doctor Miguel Fortín Magaña estarán con nosotros. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.